Responsables. RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Una vez más acá, aquí se habla libertad. Hoy no contamos con Pedro Uruchurtu, pero está este servidor, Justo Navarro, Pedro Uruchurtu. Además, hoy está un compromiso muy importante para toda la región. Recordemos que Pedro Uruchurtu hoy es vicepresidente de la RELIAL en Latinoamérica y está en un congreso hoy llevando esas ideas de libertades y me encomendó que yo condujera este programa y un programa que va a estar lleno de matices y buscando qué hay detrás de lo que está sucediendo en la región, lo que sucede hoy en Bolivia, lo que sucede en Chile, lo que va a pasar en los Estados Unidos, pero también lo que se sigue viendo en Venezuela. Pero antes de empezar, vamos a darle las gracias a quienes hacen esto posible. Vamos a dar los créditos en la dirección general de la estación, Jaime Nestare, en la gerencia de producción, Willy Arcaya, en la producción, Catherine Manzano, Malala Nogales, en los control, José Gregorio González. Recordemos que pueden seguirnos en todas las redes como @RCR750, en nuestra página rcr750.com. Y así estar informado no solamente del espacio Aquí se habla de libertad, sino del resto. A continuación, vamos a empezar a conversar con una filósofa. Ella es Sandra Pinardi. Vamos a ver si ya la tenemos en contactos, Catherine, porque para empezar, ya está. Sandra, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? ¿Me oyen? Te escucho perfectamente, perfectamente. Bueno, gracias. Un placer tenerte aquí hoy en el espacio. No, muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad, pues. A ver qué pasa. Para quienes no conocen a Sandra, ella es doctora en filosofía en la Universidad Simón Bolívar, coordinadora del posgrado de la Universidad Simón Bolívar también, es profesora universitaria en filosofía contemporánea en la Escuela de Filosofía de la Universidad Católica Andrés Bello. Ella trabaja también como asesor y curador en la Galería de Arte aquí en Caracas, y es autora, una autora muy importante, y también es profesora del diplomado en filosofía política que está llevando a cabo la Universidad Simón Bolívar. Toda una trayectoria, un currículum que evidentemente da nociones para poder hablar de lo que hoy sucede en Latinoamérica, profesora, porque se están dando cambios, están emergiendo demandas en los estados, Chile, Bolivia, los Estados Unidos, la propia Venezuela. ¿Qué está pasando hoy con el poder? Bueno, ¿qué está pasando con el poder? Es una demasiado extensa y dura pregunta. Es muy complicada esa pregunta. ¿Qué está pasando con el poder? No te sabría decir. Ahora, yo sí creo que de alguna manera ya desde hace por lo menos 10 años, sí asistimos a una especie de síntomas de que hay algunas estructuras sociales que básicamente creo que están cambiando. Por otra parte, pienso que en Latinoamérica es una construcción social, simbólica, que ha estado siempre determinada, creo, por la idea de emancipación. Y ya desde su surgimiento, desde su origen. Y esto que voy a decir que parece una cosa muy, muy, muy tonta, creo que es significativo. Es decir, en Latinoamérica, los procesos, hay una idea de que hay una especie de requerimiento de pagar unas deudas, de hacer efectivo unas especies de deudas históricas o de deudas sociales. Y yo creo que eso de alguna manera está funcionando en este momento en distintos espacios latinoamericanos, donde uno ve que a pesar de las experiencias, a pesar de los éxitos, a pesar de muchísimas
aparente logros, hay una fuerte desigualdades, injusticia, eh, inequidades, o por lo menos percepciones de ellas. Yo no creo que sean percepciones, creo que son reales, que hacen que haya una demanda de cambios. Ahora, mi percepción personal es que los cambios no pueden ser exclusivamente cambios estratégicos o cambios de políticas. Creo que hemos llegado a un momento en que el mismo sistema político requiere que se le reflexione. Es decir, las relaciones de poder, las estructuras sobre las que están soportadas las democracias, el modo como se han evolucionado, creo que requieren de una reflexión acerca de los cambios o los elementos que hay que pensarlos nuevamente. ¿Para qué? Para una sociedad como la que tenemos, una sociedad con unos valores y unos modos de relacionarse que son muy distintos a los del siglo XIX, por ejemplo. Entonces tú no puedes trasladar eso en una sociedad que se mueve y se estructura de manera tan diferente. Pienso que hay una especie de desfase entre lo que es la estructura social y en los movimientos a los que la vida cotidiana de los hombres se fue obligada a asistir, y las estructuras institucionales y de poder que quieren regularla, vamos a decir así. Y de ahí se producen... Ajá. Porque cuando le hablaba de poder, es como estamos llenando, hoy estamos llenos del espectáculo que está dominando al espectador. No. Lo que sucede en Bolivia, lo que sucede en Chile y lo que va a pasar en los Estados Unidos. Entonces nos preguntamos constantemente, ¿qué está pasando con el sujeto? Porque vemos de lado y lado que la izquierda dice, bueno, fracasó el capitalismo, pero el capitalismo dice, bueno, la izquierda quiere destruir los valores occidentales. Entonces, ¿qué creer? ¿Qué está sucediendo? Porque en Bolivia ganó el partido de Evo Morales. Exacto, que es de la emancipación. Ahí es lo que te digo. Ahí hay una reiteración sobre un problema que es un problema latinoamericano. Además, es un problema latinoamericano. Entonces, la cuestión está, ¿qué sujeto, el Estado, qué sujeto constituyó que hoy está emergiendo estas demandas? ¿Qué pasa? Bueno, pero uno podría preguntarse justo si el problema no es justamente es que el Estado está constituido para un sujeto que no es el sujeto que es el sujeto actual. Es decir, ¿cuál es el sujeto? habría que pensar que las estructuras culturales y las estructuras civilizatorias a lo mejor nos han llevado a tener un sujeto que es distinto al que está pensado desde las relaciones de poder, vamos a decir así, y que ahí se produce una especie de choque o de desencuentro, vamos a decirlo de alguna manera. Es una pregunta que está abierta, es decir, no sabría decirte si el sujeto es básicamente nuestras estructuras de poder pareciera que están formuladas para un sujeto que es casi una especie de pura animalidad dominable. Y esa sería la idea general, mayor, digamos. Pero uno se pone a ver que no es tan, pero a lo mejor el sujeto que se está elaborando a través de miles de elementos como las redes sociales o la internet o lo que tú quieras, o diferencias en nuestra percepción de espacio y tiempo, ese sujeto no es un sujeto que se vaya que sea tan dócil quizás como, o a lo mejor sí. Ahí habría que reflexionar mucho, sí. Ok, sí, porque la cuestión es que estamos llenos de incertidumbre. Por ejemplo, lo que sucede hoy en Chile, cuando la gente dice, bueno, van a reformar la Constitución, usted es chilena, además. Ajá, sí. Quiero que usted me diga su visión
porque muchos lo ven como que algo catastrófico, otros lo ven como una oportunidad. Parece Yo creo que pues es ambas, yo creo que depende de las fuerzas que finalmente logren dominar ese planteamiento. Es decir, yo no dudo que en Chile los niveles de injusticia social, de desigualdad, exijan una nueva constitución. Yo no dudo que la constitución que tienen actualmente es la constitución de Pinochet y está hecha de alguna manera a la medida de eso. Yo creo que requieren de muchísimos elementos que nosotros alguna vez tuvimos en Venezuela, como una educación accesible a todos, como un sistema de salud, es decir, con ciertas condiciones de bienestar social. Pero ahí uno se pregunta, está la gran oportunidad, tú puedes construir una constitución, puedes elaborar una constitución que abra al futuro o puedes elaborar una constitución que sea absolutamente, o sea, la responsabilidad de los grupos de poder en este momento en Chile es inmensa, porque tienen el destino, el futuro o no futuro del país en sus manos de alguna manera. Aunque todos sabemos que las constituciones no es algo que tampoco se cumpla siempre, pero sí dan un territorio, un dibujo general de aquello. Además es un tiempo, eso de poder elaborar una constitución para los chilenos, es un momento de pensarse ellos mismos en qué es lo que están buscando como nación, ¿no? Así es, profesora. No te pregunto por qué son tan radicalmente violentos o excesivos en algunas cosas, y eso no sabría responder. Así es, doctora, que hay algo muy importante que estas críticas que están emergiendo hay que observarlas, no Claro. etiquetar de una u otra manera, porque detrás de eso hay algo, hay una demanda que podemos observar, porque quizás el planteamiento es idóneo, pero la solución que planteen luego quizás no es la correcta, por eso es el momento de debatirlo. Pero entonces en un mundo contemporáneo donde la posverdad y la biopolítica están presentes, que es el mar de Occidente, ¿cómo le hacemos frente a eso para labrar un futuro próspero? Que ese futuro próspero no solamente requiere de libre mercado o de bienestar social, sino que requiere de diferentes factores que constituyan un porvenir idóneo. Bueno, yo voy a decir algo en ese sentido que creo que va a sonar así un poco tradicionalista. A lo mejor yo creo que tenemos que volver a pensar éticamente el mundo y tenemos que pensarlo desde una ética hecha para los hombres existentes y una ética que nos incluya y sí creo que hay cosas que están envejecidas para los hombres que las deben experimentar, vamos a decir así. Y esos hombres en esos sistemas que de alguna manera me parece que están envejecidos, esos hombres aparecen desamparados, abandonados. Están abandonados porque no encuentran un nicho. Y yo sí creo que hay que volver a pensarlo, fundadora, de una que estén soportadas sobre una... Regreso, vamos a volver con usted y con el profesor Bayota y vamos a empezar a hablar cómo comenzar. Bayota, conversaremos de cómo repensar en los sistemas políticos en Latinoamérica. Ya volvemos. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, Saludables Online te ofrece las técnicas de panadería cetogénica Chef Male, horneando amor y salud. Nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes, a tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin estrés, de lunes a viernes a las 3 del PR. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Sean bienvenidos otra vez aquí a Aquí se habla de libertad.
recordemos que tenemos a la profesora, doctora en filosofía de la Universidad Simón Bolívar, Sandra Pinardi, que está conversando con nosotros lo que está sucediendo hoy en Latinoamérica, algo que nos llena de incertidumbre, porque ese de que se está replanteando. Sandra, ¿estás allí? Sí, aquí estoy, sí, gracias. Sandra, quedamos biopolítica, biopoder, posverdad que hace tanto daño y es un mal de Occidente. Más con, digamos, con la convivencia, es decir, los países latinoamericanos ni siquiera pueden, creo, entenderse, ¿no? Son constantes, o sea, no solamente nosotros aquí en Venezuela que vamos en una especie de retroceso hacia estructuras cada vez menos modernas, de formas de vida. En toda Latinoamérica eso está presente, esa convivencia, que es una convivencia muy compleja, porque porque no hay una homogeneidad que tú pudieras decir, aquí la situación es esta, es una situación siempre donde conviven elementos que son contradictorios entre sí. Entonces, hay que pensarse allí, es decir, desde ahí, de Latinoamérica, desde eso, en Venezuela, desde el militarismo, es decir, hay que asumir los elementos más cotidianos y como parte de aquella que vas a usar como reflexión. Ok, vamos a darle también la entrada al profesor Alfredo Bayota, increíble, además él es argentino, tenemos una chilena y un argentino, licenciado en Química en la Universidad de Buenos Aires, magíster en Filosofía en la Universidad Simón Bolívar, también es docente a nivel universitario, posgrado en varias instituciones argentinas y venezolanas, en Ciencia y Filosofía, ha dictado conferencias y cursos seminarios en Venezuela, Argentina, Estados Unidos, Francia, Marruecos. Además es autor de una docena de libros y más de 100 trabajos publicados. Es asesor de la revista Gemernial en España y además es quien fundó y coordinó hoy Filosofía Ciudad aquí en Venezuela. Bienvenido, Alfredo Bayota. Gracias por la oportunidad de tenerte acá. Muy contento de estar con compañía tuya y de Sandra en esta conversa sobre el mundo de hoy. Así es, profesor. Estamos hablando de lo que está sucediendo hoy en Latinoamérica, los Estados Unidos, lo que se plantea en Chile, lo que pasó en Bolivia, pero lo que seguimos viviendo en Venezuela. El Estado. Usted que es experto hablando del Estado, que me diga cómo repensarlo, porque sabemos que el Estado constituye al sujeto que somos. En alguna medida es así. Somos un producto de las fuerzas que se mueven en el Estado, en particular cuando los individuos no hemos adquirido personalmente suficiente fuerza como para enfrentar a ese poderoso Estado. Quiero tomar un poco las últimas afirmaciones de Sandra para ubicarnos en Latinoamérica, que me parece que son importantes de tener presente. Esto que Sandra comentó, en Latinoamérica lamentablemente vivimos en una permanente contradicción. Y eso hace a la vida cotidiana muy difícil. Y por eso nos enfrentamos una y otra vez con las mismas piedras en la marcha que supuestamente deberíamos tener hacia un futuro mejor. Vivimos en una contradicción. Somos contradictorios, básicamente contradictorios. No solamente en esto que mencionó Sandra, que es muy importante, elementos premodernos, entre nosotros conductas propias del feudalismo son opción en el sentido de, por ejemplo, las crisis que ahora tú mencionas de chilenos, en un afán destructivo, nihilista, anarquista, tratando de destruir todo para no sabemos qué, distantes siglos de reflexión y de meditación, y en nosotros son cotidianas.
Nosotros tenemos hospitales con nombre de generales que declararon la guerra a muerte. Esa es una mínima contradicción. Es decir, ese tipo de contradicciones es permanente entre nosotros. Y lo que tú mencionas, hace un año en Bolivia se hizo un golpe de Estado para derrocar un presidente. Y 11 meses después, ese presidente vuelve a ganar las elecciones. Es decir, en Argentina, hace 5 años, se hizo una elección para tratar de corregir los errores de un régimen, y la misma persona que fue responsable de esos errores es reelegida 5 años después. No en el mismo cargo, pero en algo similar. Ese tipo de contradicciones indudablemente señalan una debilidad del sujeto latinoamericano. No solamente en el sentido que mencionó Sandra, que creo yo que es un sentido importante, el sujeto contemporáneo está inmerso en unas instituciones y en unas pautas que son propias de tiempos pasados, sino que esas contradicciones en Latinoamérica son mucho más burdas. Profesor Bayotti y profesora Pinardi, el discurso que crea realidades. ¿Cómo ven el discurso hoy de los líderes políticos, por ejemplo, venezolanos, chilenos, estadounidenses? Por ejemplo, el discurso de Biden, de Trump. ¿Qué está pasando con estos discursos que sin lugar a dudas llenan de incertidumbre al cuerpo social? Pero esto lo vamos a hablar luego de esta breve pausa que vamos a hacer para hablar de eso. El discurso, ¿qué genera el discurso de Trump, de Biden, de Maduro, de Guaidó, de Cristina Fernández de Kirchner, de Macri? ¿Qué pasa con Evo también? Vamos a una breve pausa y al regreso estaremos desglosando la posverdad de los líderes políticos hoy de Latinoamérica. Usted escucha, aquí se habla libertad, con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Hola, les saluda Mónica Popo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. El Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca condenó la detención arbitraria del periodista Roland Carreño. Pablo Zambrano, secretario general del Sindicato de los Trabajadores de la Salud, FETRASalud, ratificó que el próximo 4 de noviembre los empleados públicos marcharán en Caracas para exigir mejores salarios. Vamos a salir desde la maternidad Concepción Palacio hasta la Plaza Caracas, porque vamos a entregar un documento. Pensábamos llegar a la vicepresidencia, pero en conversaciones que hemos tenido, porque necesariamente nosotros tenemos ese día que marchar, nos dan la permisología hasta la Plaza Caracas y lo vamos a hacer. Eso tiene que ser masivo, eso es una cuestión de conciencia. El salario representa la vida, el salario representa el trabajo para tú llevar sustento a tu familia. El que no pelea por el salario no tiene sangre en las venas, y nosotros estamos invitando, inclusive ayer estuve conversando con Eudis Giró también para que se una a esta gran protesta nacional. Ayer conversé también con Joan Freite, que son líderes fundamentales del petróleo, para que se unan a esta protesta nacional. Este jueves se esperan lluvias en gran parte del territorio nacional. En internacionales, el gobierno interino de Bolivia no invitará a Evo Morales ni a Nicolás Maduro a la toma de posesión del nuevo mandatario del país, Luis Arce.
Y en los deportes, en las Grandes Ligas, investigarán al antesalista de los Dodgers de Los Ángeles, Justin Turner, por violar protocolos de seguridad contra el COVID-19. 11:34. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. La distensión abdominal, muchas personas lo plantean como una enfermedad. Sin embargo, la distensión abdominal, más que una enfermedad o una condición, es un síntoma y es un motivo de consulta sumamente frecuente entre los pacientes que van al gastroenterólogo o que vienen a la consulta de gastroenterología. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Los resultados del laboratorio tienen que ser interpretados con la clínica del paciente. Si bien es cierto, siempre es bueno hacerse exámenes médicos por lo menos una vez al año, también es bueno hacerse también la evaluación clínica, no solo hacerse el examen de laboratorio, sino también ir al médico internista, hacerse un chequeo general anual. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR, la radio que se ve. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Amigos, y seguimos de vuelta aquí en Aquí se habla libertad, un tema súper importante, además medular, lo que sucede en Latinoamérica. Sandra Pinardi, doctora en filosofía. También tenemos a Alfredo Bayota, licenciado en química con maestría en filosofía. Una chilena, un argentino, hablando de Latinoamérica, yo venezolano. Y nos quedamos en el discurso que crea realidades, que construye realidades. La izquierda, la extrema izquierda hablando y demandando situaciones en diferentes países. La derecha parece que está perdiendo de una u otra manera el control. No sabemos realmente qué está sucediendo, pero los discursos siguen instalándose en la sociedad. ¿Y cómo enfrentarlos, verdad? De estos líderes que tienen seguidores extremistas. Sandra. Bueno, sí, los discursos crean realidades porque nos permiten interpretarlas, digamos, pero también los discursos crean realidades, pero hay momentos en que esas realidades chocan con la realidad más real, como decían en algún momento, y pareciera que no funciona. Pero sí, son terribles. Por ejemplo, en Venezuela, yo le voy a dejar el caso de Biden y Trump al profesor Bayota, que creo que está más cercano a eso. El caso de Venezuela, uno se da cuenta lo terrible que puede ser esas especies de realidades que son puramente discursivas o espectaculares. Cuando tú te das cuenta que tú vienes a este país, hay una especie de concomitancia de 4 o 5 países simultáneamente. Es decir, pareciera que hay varios países y que distintas personas, por pequeñas que sean, por grupos, cúpula, parece que habitaran realidades que son absolutamente desconectadas entre sí. Entonces tú no tienes ni siquiera un país, lo que tienes es una especie de conglomerado de fragmentos de formas de vida y de interpretaciones de la realidad en los cuales es muy difícil subsistir, pero también es muy difícil gobernar y es muy difícil producir futuro porque no hay una especie de espacio de
de actividad en conjunto, sino que lo que hay son actividades separadas entre sí. Es impresionante como aquí hemos vivido un año o más de un año con 2 gobiernos, varias asambleas, es decir, hay una especie de realidades. Tú te puedes decir, ¿cuál es la realidad de eso? Yes. ¿Y dónde está la consistencia de todo eso? Y eso que nos hace, eso nos hace la incertidumbre y la contradicción, como dice el profesor Bayota, constantemente, porque vives en un mundo donde hay como 5 o 6 Venezuelas que existen de alguna manera concomitantemente, ninguna de las cuales es Venezuela tampoco. Es muy, creo que eso hay que pensarlo, porque en algún momento toda esta idea de... ¿no? Así es. Profesor Bayota, lo que sucede en los Estados Unidos, la gente cree que si gana Biden sería un gran peligro, pero si gana Donald Trump también. Entonces, ¿realmente cuál es el peligro que enfrenta hoy la nación de los Estados Unidos? Digamos, Estados Unidos está, estimo yo, pero antes quiero completar lo que decía Sandra con 2 expresiones que nos marcan en Latinoamérica muy importantes. Una fue la que dijo Miranda: somos bochinche. La palabra que nos define es bochinche. Y es muy difícil, como dice Sandra, gobernar en un bochinche. La segunda es la que dijo Maíz Maguenilla: lo característico del ser latinoamericano es no ser siempre todavía. Una expresión que requeriría un poco más de tiempo explicada, pero que la dejo en el aire para otra oportunidad. No ser siempre todavía. La podemos ir pensando qué significa eso y nos ayuda de alguna manera, nos guste o no nos guste. El norteamericano es de alguna manera. Por supuesto, la manera que nosotros tenemos desde el exterior es Nueva York, es Los Ángeles, es California, es un poco de Miami, pero eso no es Estados Unidos. Eso no representa la gran población de Estados Unidos. La gran población de Estados Unidos han pasado por una guerra civil, la han superado, tienen un determinado modo de ser, que es más o menos uniforme y que les permite a ellos en un determinado momento actuar de manera conjunta con mucha eficacia. Y el problema que tiene Estados Unidos no es el problema que nosotros tenemos de si podemos conseguir leña para cocinar el arroz, que es lo único que tenemos para comer, sino que es el problema de dejar de ser o no manera. Estados Unidos conduce, por su potencia, la cultura occidental, en particular porque la mengua de Europa es importante y conduce al mundo occidental enfrentándose a nada menos que China, que es uno de los 2 grandes países del mundo, India, y que juntos hacen casi la mitad de la población mundial. Ese es el problema más importante que tiene Estados Unidos, más allá de algunas dificultades domésticas, que si se usan mascarillas o no se usan mascarillas, o el problema de la pandemia o no el problema de la pandemia. El tema es si la pandemia o no, el tema es cómo seguir siendo, si pretenden y pueden, primera potencia del mundo. Y eso es lo que se está jugando. Y para nosotros, a lo mejor Biden, como le dicen los norteamericanos, aunque la pronunciación no es la de los ingleses ortodoxos, tiene una propuesta que frente a la de Trump es relativamente débil. Y eso, por eso, a pesar de los muchos errores que tiene Trump, pudiera llegar a ser un contrincante todavía más importante que lo que nosotros lo pensamos desde este lugar.
Así es. Así yo lo veo de alguna manera. Trump tiene algunas posiciones muy claras en defensa de esa Norteamérica líder que uno no sabe muy bien si tiene aliados o tiene rémoras. Porque uno no sabe muy bien si Europa ayuda a Estados Unidos en su lucha por Occidente, pero simultáneamente es la primera potencia comercial aliada con China. Así es. Y eso Trump lo sabe. Y tampoco sabemos si la pandemia china no ha sido algo hecho a propósito o no. Todavía se discute y pasarán muchos años antes de que eso se aclare. Pero no nos olvidemos que había en Estados Unidos 1 millón de chinos estudiando en Estados Unidos. Eso significa una importante sangría de conocimientos, por ejemplo, que no están en Europa. Mientras Europa compraba mercadería china para pagar estudiantes chinos que estuvieran en Estados Unidos becados. Ese es un problema que Trump lo sabe. Por eso el problema de las inmigraciones, el problema de las visas, el problema de los estudios, no lo tenemos que mirar con el interés de 200 venezolanos, 2.000 venezolanos que van a tratar de estudiar o van a trabajar o van a hacer su vida o van a conseguir unas condiciones que no están en Venezuela ni remotamente. No nos olvidemos que el gobierno actual criticaba que los venezolanos iban a limpiar posetas a Miami, pero un limpiador de posetas, si gana Biden, va a ganar $15, y una profesora titular de filosofía en la Simón Bolívar como Sandra no gana 4. Mire, profesores, les tengo una pregunta acá. En este choque de realidades, Sandra, en este bochinche, Alfredo, ¿qué liderazgo debe emerger en estos países como Chile, Venezuela? Hay un punto que no hay que olvidarse, que son los tiempos. Si nos dan tiempo, podría salir algo, pero a lo mejor no nos dan tiempo. Y los planes de los poderosos nos van a arrasar y nos van a llevar por delante con todo. Sí. China tiene un proyecto que está llevándolo adelante paulatinamente. No hay que olvidarse que China es el único país que va a superar la pandemia con un crecimiento del Producto Interno Bruto. Porque eso es uno de los argumentos por los cuales se considera que China esto no lo hizo gratis. Ella se preparó para esto y fue la única que va a emerger económicamente con un superávit, mientras que toda la economía del mundo va a perder plata. El Producto Interno Bruto de todos los países en Europa no va a pasar, en el mejor de los casos va a descender un 7%, que es una catástrofe. Nosotros, si nos dan tiempo y creamos las condiciones, salimos un poco del bochinche y nos ordenamos en lo que queremos hacer, podrían surgir alternativas como es la que pensaba, lo que proponía Sandra, porque tenemos una ventaja y es que no cargamos con la mochila de un pasado que se nos hace pesadísimo. Ese no ser siempre todavía nos da una cierta liviandad para pensar alternativas de futuro. Pero si seguimos como ahora, perdiendo universidades, perdiendo educación, perdiendo trabajo intelectual, perdiendo estímulos de arte, perdiendo el enriquecimiento de toda una sociedad, con el afán de poder de grupos minúsculos y sectarios, no vamos a alcanzar nada, y el resto de la gente, China... En un mundo para nosotros, es decir, o sea, en nuestra realidad, y pensar
en cuáles son esas contradicciones, cómo superarlas, vamos a decir así, de una manera no violenta. Pero bueno, no sé, nos tendrían que dejar. Y como dice el profesor Bayota, la geopolítica mundial dudo que porque además le conviene tener una gente que está siempre enredada en sus propias contradicciones y no termina de salir de donde está, ¿no? No termina de producir una interpretación de la realidad que sea más ajustada con ellos mismos, sino que van como dándose golpes y eso puede ser hasta conveniente, ¿no? Ahora, yo sí creo que lo que sí es urgente para los latinoamericanos es reflexionar. O sea, y es tomarse en serio el problema de pensarse y de pensar digamos, dónde están y cómo están allí. Y no esta cosa tan superficial que uno ve a veces de toma y adquisición de modelos espectaculares venidos de diferentes latitudes y partes, ¿no? Como si, porque vemos que los otros tampoco es que hayan llegado a alguna parte demasiado extraordinaria. Profesores, nos quedan 6 minutos exactamente para terminar el programa, pero yo no me quiero ir sin antes que ustedes me den un mensaje cada uno por separado. Quiero empezar con el profesor Bayota, hablando de la importancia de pensar, de reflexionar, del filósofo en la construcción de Venezuela, de este nuevo país que vamos a tener, porque pareciera que solamente nos quedamos en el proceso de marketing, pero no vamos a lo medular, a lo filosófico de la política. Y eso, sin lugar a dudas, trae problemas que arrastramos. ¿Cómo? ¿Qué le recomiendan ustedes a la sociedad venezolana, a los políticos venezolanos con respecto a eso? Empezamos con usted, profesor Bayota. Bueno, la situación dentro de este marco, que no es muy optimista en general para Latinoamérica, podemos decir que Venezuela hizo una altísima marcha acelerada y muy exitosa para suicidarse. Sí. Eso ha sido un éxito. Pienso que Venezuela perdió una oportunidad de oro, porque no hay que olvidarse que durante 10 años Venezuela recibió 1 millón de millones de dólares. Basta tomar una referencia. El plan Marshall, con el que Estados Unidos logró la recuperación de Europa toda después de la Segunda Guerra Mundial, fueron 15.000 millones de dólares, que al dólar actual serían unos 600.000 millones de dólares. 600.000 millones de dólares sirvieron para que al cabo de 4 años Europa entrara en lo que se llaman los 30 años dorados, que duraron hasta los 70. Nosotros con 1 millón de millones de dólares, 1 millón de millones de dólares, casi el doble, llegamos a cocinar arroz hervido con leña. Eso es un precio que hay que pagar. Y lo tienen que pagar los venezolanos, porque, aunque Sandra me critique, en lugar de votar con la razón, votamos por amor. Sí. Por amor a Chávez, por amor a la revolución, y en el odio y el resentimiento de lo que había antes, nos movimos pasionalmente y en esto estamos. No, de acuerdo. Yo no creo que lo peor que le ha sucedido a Venezuela es la condición sentimental de la revolución. Esa cosa de que la revolución fue un problema de me amas o me odias y todo el mundo se movió por puras emociones, sean de resentimiento, de fervoroso amor, porque las emociones evidentemente ciegan.
en momentos, y nada, no hubo deliberación ni reflexión. Por eso yo, si tuviera que dar una recomendación, diría, hay que volver a reflexionar, hay que volver a pensar, hay que discutir y deliberar, y no volver a darle digamos, el voto o la confianza a nadie porque me parece o porque me cae bien o porque me resulta agradable, porque eso evidentemente nos llevó a una especie de un país absolutamente desarmado. Donde sí, y nos puede seguir llevando a esa misma conducta, nos puede seguir llevando a eso y no poder salir. Nunca Claro, y si sigue siendo puramente emotivo y puramente personal además, o porque eres o puramente emotivo o porque piensas únicamente en tus propios beneficios, digamos así, cualquiera de las dos. Ahora, yo sí creo que hay que ser escéptico con las promesas, sobre todo, porque en este país lo de la promesa y el futuro y vendrá y será y mañana es una especie de espacio demasiado lleno y que evidentemente nos hace funcionar puramente de manera únicamente sentimental y no nos ha llevado a ninguna parte, ¿no? Reflexión, sería justo, reflexión, pensar, deliberar, dialogar, construir espacios públicos, construir sitios de discusión, eso es lo que necesitamos. Espacios para encontrarnos y deliberar. Eso se ha dicho así. En la forma más tradicional de la política, probablemente, ¿no? Así es. Como y por decía, hice el título del dibujo de Goya, cuando la razón duerme, se producen monstruos. Así es. Bueno, pero también la razón tiene sus monstruos, ¿sabía? Claro, tiene sus monstruos terribles. No, y por eso... Claro, pero son más controlables. Bueno, no sé, Alfredo, eso es otra discusión. Bueno, vayamos al mercado juntos. Profesores, y por eso este espacio aquí en Radio Caracas Radio, porque es el momento de que las voces que han sido silenciadas durante estas últimas 2 décadas en Venezuela, sean escuchadas y que se replantee cómo estamos pensando y el destino de la razón, a dónde va en Venezuela. Para mí fue un placer tenerlos a ustedes hoy en este espacio, reflexionando y alzando la voz para que las cosas se hagan bien y se lleve por senderos luminosos en estos tiempos. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, ha sido muy agradable compartir contigo y con Alfredo. Muchísimas gracias, muy interesante. Hasta pronto, profesora Pinardi. No, gracias. Gracias. Justo, y no tengas muchas esperanzas porque tampoco lo que nosotros decimos asegura que vayamos bien. Es entre todos que podamos hacer algo bien juntos que nos deje alguna conformidad colectiva. Así es, pero invita al debate, que es lo importante, y a reflexionar. Eso es verdad, eso es verdad. Bueno, muchas gracias. A ustedes. Gracias, Justo. Nos vemos la semana que viene en esta misma hora y será con Pedro Uruchurtu en la otra oportunidad. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu.